ocurrió el 9º feminicidio íntimo en Puerto Rico. Resulta espantoso conocer que una niñita de solo 3 años fue llevada al Hospital San Lucas en Ponce en estado crítico con sangrado craneal. La madre de esta pequeña había sido convicta hace apenas un año. Otro feminicidio, otro niño maltratado, una nueva bofetada, dolor, angustia, rabia. Muchos piden mano dura, cárcel para todos, penas más duras, porque es la promesa de seguridad que se nos ha vendido. Pero, ¿y si esa promesa es falsa? ¿Y si la cárcel y los programas enfocados en el castigo en lugar de protegernos nos están fallando de manera que inimaginamos o que no podemos imaginar por nuestros privilegios? Bienvenidas a Rabiosa Medea, un podcast de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Un espacio para explorar la política de la cotidianidad desde las intersecciones y lo complicada que puede ser la vida colonial. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, activista, profesora, abogada, mujer y mamá abolicionista y feminista, convencida de que podemos co-crear un mundo justo, seguro, sin fronteras ni clases, donde todos podamos florecer. Vamos allá. Temporada 3, episodio 2. ¿Qué entendemos por justicia? Feminicidios, reincidencia, maltrato, aborto y muerte en las cárceles. Hace 30 años le llamábamos mano dura contra el crimen. Nos han pedido guerra y guerra tendrán. Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen. En Puerto Rico, como en muchos otros sitios, la respuesta automática a la violencia es el castigo. Más castigo. Y el encierro, más encierro. Es el populismo punitivo en acción. Pero, ¿qué es el populismo punitivo? De manera breve y concisa, es la idea de que el endurecimiento de las leyes y llenando las cárceles de personas, resolvemos todos nuestros problemas. Una herramienta muy utilizada por los políticos para ganar votos y por los medios de comunicación para ganar ratings y views, aprovechándose del miedo que podemos sentir. En este episodio desmenuzamos cómo esta lógica se aplica a diferentes problemas sociales para intencionalmente evitar atender sus causas. Queremos seguridad. Queremos justicia para las personas afectadas. Y como te dije, los políticos y medios de comunicación nos dicen que la criminalización es el camino. Pero el tema es mucho más profundo. ¿Realmente la criminalización ataja la violencia? Y si no, ¿qué más hay en juego? Entonces ustedes iban a ir contra clínicas de aborto, contra personas que... Contra las personas y las agencias o instrumentalidades que vayan en contra de la ley. El populismo punitivo también se manifiesta en la persecución de personas con capacidad de gestar y entidades que practican abortos, mediante posturas que criminalizan las decisiones personales y de salud. Una no puede evitar preguntarse si no les da vergüenza explotar así nuestros miedos. ¿A ustedes no les da vergüenza lo que están haciendo? No, para nada. Nosotros somos agentes de ley y orden y nosotros tenemos que reforzar la ley y establecer el orden. Y claro, la cacería de inmigrantes dirigida por Rebeca González, directora de HSI ICE, con la complicidad obviamente de las autoridades locales, que afirma no sentir vergüenza por estas persecuciones. Fue contundente al decir que los oficiales que ella dirige no tienen por qué sentir empatía por las personas que detienen. Una vez más, mano dura, esta vez contra las personas migrantes, sobre todo si éstas están empobrecidas o son racializadas. Y es justo acá cuando nos debemos cuestionar si estas políticas de mano dura realmente buscan justicia o si son una forma de control social mediante el sufrimiento que puede provocar un castigo, sea la privación de la libertad o que te arranquen de tu entorno debido a tu situación migratoria.
¿Es efectivo responder a las conductas que el Estado criminaliza con violencia y sufrimiento? Mientras, los medios como Jugando Pelota Dura nos dicen que sí, que debemos aumentar castigos y violencia. La realidad sigue afirmando que por ahí no es. Yo pierdo el control, no me acuerdo de las cosas que hago, porque si no tengo los medicamentos me soltaron a la calle sin papeles de medicamentos y yo necesito los medicamentos para estar tranquilo en la calle. José Colón Rosario, alias El Lobo, un hombre de 54 años que cumplió una sentencia de 15 años por agresión sexual, según se reseñó en los medios. Cumplida la sentencia, corrección lo liberó en la plaza pública de Villalba. Colón Rosario no tenía vivienda ni medicamentos para tratar una condición de salud mental. Tampoco tenía familia que lo pudiera recibir o apoyar debido al daño hecho a las mujeres de su familia, incluyendo su madre, hermana y una sobrina. A un día de su liberación, presuntamente intentó agredir sexualmente a otra mujer que se ejercitaba en el complejo deportivo. ¿Y qué pasó? Nuevamente a la cárcel. Esto no es un caso aislado. Emanuel Colón Díaz, un hombre de 38 años del pueblo de Salinas, asesinó a su compañera, Linda M. Lede Díaz, y se privó de la vida. Los medios reseñaron que presuntamente tuvo varios casos previos por violaciones a la Ley 54 de violencia doméstica y que, según entiende la policía, en algún momento participó de un programa de desvío. También hirió a la mamá de Linda. Esto no es una anomalía. Luis Montalvo, Alfredo Padilla, Ariel Reyes y Manuel Valencia murieron en las cárceles de Puerto Rico en un lapso menor de 48 horas durante la semana del 9 de junio de 2025. Al menos uno de ellos fue tratado con Narcan ante lo que aparenta ser una sobredosis. Al mismo tiempo, arrestaban a 4 guardias correccionales en un operativo antidrogas. Y no son los familiares quienes introducen drogas a las cárceles y a quien los mismos guardias les hacen la vida imposible. Según la información preliminar que tenemos, se trata de que arrestaron a varios oficiales correccionales. Hasta el momento nos han dicho que son 8. Las muertes de confinados en las cárceles del país han aumentado en los últimos años a niveles preocupantes. Así es, esta semana se han reportado sobre 5 fatalidades y aún se desconocen las causas. No se trata de accidentes o de manzanas podridas. Son síntomas de un sistema desigual y violento, lo que nos obliga a cuestionar la efectividad de lo que llamamos justicia. La recién confirmada Secretaría de Justicia busca simpatizantes en el sector fundamentalista y afirma que perseguirá a las personas que buscan atención médica reproductiva, enfatizando la criminalización y creando miedo y ansiedad en lugar de garantizar salud y autonomía. Es la política pública de la administración. Rebeca González, al mismo tiempo que te vende un mameluco, acelera la detención y deportación de personas migrantes, separando familias y sin considerar las complejidades humanas, porque los oficiales no tienen por qué sentir empatía. Esta es la realidad de un sistema que prioriza el castigo y el sufrimiento sobre el reconocimiento de la humanidad de cada uno de nosotros. Esos son los que hay que castigar. Esos son, no solamente castigar, evitar que continúen haciendo eso que se les ha hecho uso y costumbre, que lo continúen haciendo a futuro, y eso se resuelve con una castración. Ante hechos violentos, siempre surgen las voces que piden mano dura, más años de cárcel, castración química y más aislamiento. Pero también hay quienes por décadas han señalado que ese no es el camino. Es innegable la resistencia al cambio. Un poco porque implica aceptar que las soluciones que nos prometieron seguridad no funcionan. Las agresiones sexuales continúan y los feminicidios no paran, a pesar de penas de prisión altísimas. Al contrario, las personas encarceladas mueren bajo custodia del Estado. Tenemos que animarnos a pensar
si seguimos por la vía del castigo o nos atrevemos a repensar qué significa realmente la justicia. Hago una breve pausa para recordarte que Rabiosa Medea es un podcast totalmente autogestionado y autofinanciado. Así que si querés seguir escuchando contenido de este tipo, pregúntanos cómo puedes apoyarnos. Claro, no va a faltar quien señala que no nos importan los derechos de las personas afectadas. Nada más lejos de eso. Es por el bien de nuestras comunidades, amigues, vecinos, familias, que tenemos que atrevernos a transformar la manera en que atendemos la violencia. No voy a negar que puede resultar muy incómodo aceptar que castigos más duros no significan menos violencia. Por décadas, la pretensión de seguridad se fundamentó en mantener apartados a los criminales, entre comillas, haciendo de sus conductas parte de su identidad. Pero los datos son contundentes. La ineficacia de la criminalización para atender la violencia, la reincidencia por parte de las personas sin apoyo o posencarcelamiento y las muertes en prisión evidencian que la promesa constitucional de rehabilitación mediante el encarcelamiento es una promesa fallida, porque no se trata de encerrar a personas malas, se trata de transformar un sistema malo. Un ejemplo para ilustrar eso es la criminalización del aborto de la cual hablábamos ahorita, que no elimina la práctica, sino que la vuelve insegura y estigmatizada. Lo mismo sucede con la mano dura contra las personas migrantes, que no resuelve los problemas migratorios de raíz, sino que genera sufrimiento, desconfianza, desgarro social y no aborda de ninguna manera las causas estructurales de la migración, entre ellas el colonialismo. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en las raíces de la violencia en lugar del castigo? En lugar de simplemente aislar o enjaular a una persona, ¿por qué no buscamos entender y abordar las razones por las que ocurrió el daño y transformar las condiciones y sistemas que lo permiten? Para eso hay que pasar de la culpa individual a atender la pobreza, la desigualdad, el racismo o la falta de redes de apoyos que contribuyen a la violencia o al comportamiento dañino. Por eso, cuando hablamos de justicia transformativa, hablamos de darle un lugar central a la comunidad como espacio donde se aborde el daño y se encuentren soluciones, en lugar de delegar esa responsabilidad únicamente al Estado, que está distante y que no conoce las particularidades de esa comunidad. El Estado encierra y castiga, pero podemos buscar que la rendición de cuentas se base en el cuidado y la reparación, y no en la venganza y el aislamiento, que claramente no producen comunidades más seguras. Y no se trata de borrón y cuenta nueva, sino de una forma de construir un futuro más seguro y justo, reconociendo la humanidad de cada uno de nosotros, y cómo un sistema basado en la supremacía nos impulsa a hacernos daño para intentar navegarlo o sobrevivir. ¿Puede la violencia y el sufrimiento transformar nuestras condiciones de vida? No hay duda que el poder punitivo es inmenso y nos asfixia. Se manifiesta en las políticas de seguridad y en el presupuesto, pero también en nuestras relaciones cotidianas. Su maldad o ineficacia se muestra en las muertes por sobredosis y la falta de atención médica dentro de las cárceles, que son un reflejo crudo de un sistema que en lugar de rehabilitar aniquila. Pero también en el sufrimiento que podemos provocar a las personas con quienes nos relacionamos cuando queremos castigar. Este es el conflicto central que enfrentamos. No solo un poder institucional que se resiste al cambio, incluso cuando sus propias violencias son evidentes, sino cómo nosotros podemos resistirnos al cambio aún cuando nuestras propias violencias también son evidentes. Aprovecho para recordarte que puedes seguirnos en Instagram en rabiosa_medea y también puedes suscribirte en nuestra página web www.rabiosamedea.com. Sí,
Se trata de desmantelar las instituciones punitivas como las cárceles, pero al mismo tiempo se trata de desmantelar la mentalidad carcelaria. Se trata de construir contrainstituciones que aseguren necesidades básicas como la vivienda, la comida, la salud, la educación, el apoyo emocional. Esto crea una red de seguridad y cuidado que en última instancia busca hacer que la intervención del Estado sea redundante. ¿Por qué entonces son importantes nuestras relaciones? Porque a diferencia de las instituciones estatales, la justicia transformativa opera a través de nuestras relaciones personales y comunitarias. Para poder encontrar soluciones que se ajusten a nuestras necesidades, es fundamental construir confianza. Esto requiere que entre los que tenemos cerca nos tratemos con interés, curiosidad y empatía, en lugar de mediante el castigo y la vigilancia. Imagina un enfoque para los feminicidios que priorice los cuidados, el acompañamiento, la rendición de cuentas, dando cuenta de cómo el machismo y la violencia atraviesan nuestras relaciones que también son impactadas por la pobreza, los procesos de racialización, la incapacidad de cubrir nuestras necesidades básicas, no solo materiales, sino también emocionales y sexuales. Un enfoque integral que atienda a todas las personas afectadas, incluyendo a quien o a quienes perpetraron el daño. Imagínate qué podría pasar si los miles de millones de dólares que destinamos a la criminalización los destinamos a programas comunitarios que aborden la causa de raíz de la violencia y ofrezca formas más humanas y centradas en las sobrevivientes de rendición de cuentas. Invertir en vivienda, empleo, programas de tratamiento de drogas, educación y atención médica para reducir la tasa de feminicidios y los daños. Si comenzamos a educar con perspectiva de género y en habilidades para manejar conflictos y tensiones de manera saludable, reduciendo la probabilidad de que las situaciones escalen a violencia física o mortal. Si aprendemos a desescalar el conflicto desde temprana edad, en lugar de echarle leña al fuego, que es lo que hacemos comúnmente, podríamos evitar situaciones violentas en nuestras vidas personales y en la comunidad. Si desarrollamos redes de apoyo para las personas que han experimentado violencia, y esto va más allá de salas especializadas, intercesoras legales o lugares apropiados en los cuarteles de policía, como comúnmente nos ofrecen las plataformas políticas. Hablamos de tratamientos de trauma y uso problemático de sustancias, así como apoyo financiero a las familias de las personas afectadas. Intervención de personal capacitado en situaciones volátiles y la resolución de problemas a lo largo del tiempo sin que intervenga el sistema de criminalización. Programas comunitarios con fondos suficientes para abordar el racismo y la violencia de género, involucrando a las personas que han cometido abusos o tienen creencias racistas en entornos grupales e individuales a largo plazo, porque nadie es desechable. Programas de apoyo a la reintegración, salud mental, vivienda, redes de apoyo comunitarias y empleo, entre otras cosas. Para personas que salen de la cárcel, para personas que necesitan reintegrarse, en lugar de simplemente liberarlas a su suerte sin ningún tipo de acompañamiento. Estas situaciones no solo benefician a las personas afectadas, sino que construyen comunidades más seguras y saludables. Entonces no se trata de castigar, sino más bien de reconocer el sistema en el que vivimos como violento y transformarlo. Para eso tenemos que dejar de asociar la justicia con el castigo y asociarla con la sanación. Sé que es difícil porque cuando nos hacen daño casi siempre queremos ver jodida a la persona que nos lo hizo. Es totalmente válido. Ahora, esa rabia y dolor que sentimos no puede ser la base de la política pública o la manera en la que resolvemos los conflictos sociales. Empecemos a mirar a comunidades que no esperan o descansan en el sistema punitivo. Iniciativas que ofrecen apoyo a personas afectadas por conductas dañinas que van más allá de la denuncia. Programas de mediación y resolución de conflictos comunitarios, iniciativas para la educación sobre el consentimiento y la equidad de género y proyectos de reintegración social para personas excarceladas. Programas de acompañamiento para personas que han hecho daño, alacenas comunitarias, espacios de cuidado, solo por mencionar algunas. Estas acciones, aunque parecen pequeñas,
cambian la forma en que nos relacionamos y tienen un impacto real y tangible en la vida de las personas. Pero claro, a medida que estas formas de justicia enfocadas en la transformación ganan terreno, el sistema punitivo contraataca. Contraataca porque hay muchos intereses económicos y políticos que dependen de que nada cambie. Contratos millonarios para servicios de salud, como los de Physician Correctional, servicios de alimentos, comisaría y lavandería, como los de Carolina Catering, programas internos de rehabilitación o para el uso de sustancias controladas o alcohol, como los que provee Teen Challenge, servicios de data e internet, servicios educativos, entre 1000 otros intereses privados que tienen contratos millonarios con corrección. Y alcanza con abrir la página del Contralor para acceder a esos contratos. Así que por supuesto que quienes tienen intereses económicos promueven las campañas de mano dura, a la vez que se criminaliza o desprestigia a quienes abogamos por el cambio. El sistema punitivo ejerce su poder para mantener el status quo. Estigmatización de las alternativas, reducción de fondos para programas sociales, leyes que favorecen el encarcelamiento masivo, porque hay todo un andamiaje que devenga ganancias millonarias y que depende de que se encarcele a la gente. Esto incluye también la implementación de políticas que restringen el acceso al aborto y penalizan a quienes lo practican, así como el refuerzo de las agencias de inmigración con más recursos para la detención y deportación, a menudo justificado con discursos que buscan infundir miedo. El nuevo presupuesto del gobierno trumpista, a quien el gobierno local apoya, destina $185 billones, sí, billones, a deportar gente. ¿De dónde salen? De recortes a Medicaid y al programa de asistencia nutricional, entre otros recortes a programas de asistencia social. También la administración trumpista ha amenazado a organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos de título 10 para proveer servicios de salud reproductiva a personas sin recursos, con retirarle los fondos porque supuestamente los utilizan para terminaciones de embarazo, a pesar de que desde 1976 existe una prohibición expresa para eso, salvo cuando la vida de la madre está en riesgo. Y mientras seguimos metiendo presa a la gente, los feminicidios continúan. El hombre liberado reincide. Las muertes en la prisión persisten. Sentimos la frustración y la desesperanza. Y a veces lo más cómodo es recurrir a lo que conocemos. Y es justo cuando el miedo, la desesperanza nos arropan que nos toca preguntarnos: ¿qué ha logrado el Estado a través del castigo que no sea instrumentalizar el miedo? El miedo a los violadores, entre comillas, y a los feminicidas, entre comillas, se utiliza para justificar y mantener un sistema que sabemos que crea violencia para muchas personas, pero que dedica muy poco tiempo y recursos a abordar la violencia sexual y la violencia de género. ¿Seguimos apostando por el castigo o nos atrevemos a construir un sistema que sane y prevenga? Y por supuesto, se trata de una visión de mundo diferente. Toca pensar si seguimos entonces apostando al punitivismo, con sus fracasos evidentes en los feminicidios, la reincidencia, las muertes en las cárceles y ahora también en la criminalización de la salud reproductiva y la persecución de comunidades migrantes. O si estamos dispuestos a ensayar una justicia que vaya por la vía sostenible y ética, que nos permita abordar la violencia de manera integral y no individual. Por eso, la forma en que nos relacionamos es fundamental para construir seguridad entre nosotros. Vínculos que se fundamenten en la integridad, el respeto mutuo y un compromiso genuino con el bienestar de las personas involucradas de manera profunda y con conexiones significativas. Prevenir y evitar la violencia y el daño requieren tener entornos donde las personas se sientan valoradas, seguras y no amenazadas o vigiladas. Si nuestras relaciones se basan en la integridad y la profundidad, podemos prevenir gran parte del daño que nos hacemos entre nosotros. Son el meollo de la cuestión, el núcleo desde el cual se pueden transformar sistemas opresivos que comienzan con lo personal, pero se amplifican en lo colectivo, porque lo personal es político. Nuestras relaciones actúan fractalmente, porque los patrones que se generan en las interacciones individuales se replican y amplifican en niveles más grandes, como familias, comunidades y sociedades.
Es decir, los valores y principios que guían las decisiones personales también pueden aplicarse colectivamente, creando un efecto multiplicador que transforma sistemas más amplios. Un ejemplo es el consentimiento. Cuando practicamos el consentimiento en nuestras relaciones individuales, se refleja en grupos más grandes, mostrando cómo los pequeños cambios pueden influir en estructuras complejas. Mi generación, por ejemplo, creció teniendo que saludar o besar a cuanta persona se nos ponía al frente. Hoy, si hay algo que comenzamos a reconocer y a practicar, es la enseñanza del consentimiento a las niñeces, porque tenemos evidencia suficiente para decir que previene el abuso sexual infantil. Para acabar por hoy, no se trata de soluciones mágicas, claro que no, sino de una comprensión diferente del mundo. Un mundo que hay que practicar y ensayar, pero que sabemos que es posible hacer las cosas de manera diferente. Nos toca a nosotros pararlo, andarlo y transformarlo. Rabiosa Medea es un podcast producido por Mariana Iriarte Mastronardo y Dante Vélez Iriarte. Más info en www.rabiosamedea.com.